Hola a todos, mi nombre es Iván Darío Moreno, pertenezco al programa Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas, al grupo 156 del curso Biología Celular y Molecular, tutor Joana Fabiola Riaño de la Universidad Nacional, abierta y a distancia, y el tema de la presentación es sobre las cuatro biomoléculas orgánicas. Vamos a comenzar ampliando un poco el concepto de biomoléculas. Se les considera biomoléculas a todos los compuestos químicos que al estar en conjunto conforman la materia viva, es decir, las bases químicas que permiten subsistir al ser vivo. Existen infinidades de biomoléculas, pero entre las más necesarias o las que se encuentran en abundancia son en primer lugar el nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y carbono. En segundo lugar se puede mencionar sulfuro y fósforo. Las biomoléculas reciben una clasificación general. Esta va a depender de la presencia de carbono en su estructura. De esta manera, se les designa el nombre de biomoléculas inorgánicas a las que en su estructura hay ausencia de moléculas de carbono. Este no puede ser sintetizado por el ser humano, pero aún así son esenciales para el mantenimiento de la vida. Solo por mencionarlo, en el grupo de biomoléculas tenemos las biomoléculas inorgánicas. En este grupo se puede tomar como ejemplo el agua y las sales minerales. El grupo opuesto, de las cuales voy a hablar en esta presentación, es decir, las moléculas orgánicas, se subdividen en macronutrientes de suma importancia para el buen funcionamiento orgánico, las cuales son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Comencemos con los carbohidratos. Son unas biomoléculas que también toman los nombres de hidratos de carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos. Estas moléculas están formadas por tres elementos fundamentales: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, este último en una proporción algo más baja. Su principal función en el organismo de los seres vivos es la de contribuir en el almacenamiento y la obtención de energía de forma inmediata, sobre todo al cerebro y al sistema nervioso. Los carbohidratos se subdividen en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son los más simples, ya que están formados por una sola molécula. Esto los convierte en la principal fuente de combustible para el organismo y hace posible que sean usados como una fuente de energía y también en biosíntesis o anabolismo. Ejemplo de estos son la glucosa, la fructosa y la galactosa. Los disacáridos son otro tipo de hidratos de carbono, que como indica su nombre están formados por dos moléculas de monosacáridos. Los disacáridos más conocidos son la sacarosa, maltosa y lactosa. Los oligosacáridos son glúcidos formados por un número pequeño de monosacáridos, entre 2 y 10. Se denominan disacáridos si está compuesto por dos monosacáridos, trisacáridos si está compuesto por tres monosacáridos, tetrasacáridos si está compuesto por cuatro monosacáridos y así sucesivamente. Los principales disacáridos con interés biológico son la maltosa, celobiosa, lactosa, sacarosa y la isomaltosa. Los polisacáridos son cadenas de más de 10 monosacáridos, cuya función en el organismo se relaciona normalmente con labores de estructura o de almacenamiento. Ejemplos de polisacáridos comunes son el almidón, amilosa, el glucógeno, la celulosa y la quitina. En otro grupo encontramos a los lípidos, los cuales son formaciones moleculares que sirven como reserva de energía y son la base de las estructuras bióticas. Son un grupo heterogéneo de sustancias orgánicas que se encuentran en los organismos vivos, formados básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente también oxígeno, pero en porcentajes mucho más bajos. Además, pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. Los lípidos se distinguen de otros tipos de compuestos orgánicos porque no son solubles en agua, sino en disolventes como el cloroformo, éter, benceno, etc. Entre los lípidos más importantes se hallan los fosfolípidos, componentes mayoritarios de la membrana de la célula. Los fosfolípidos limitan el paso de agua y compuestos hidrosolubles a través de la membrana celular, permitiendo así a la célula
mantener un reparto desigual de estas sustancias entre el exterior y el interior. Las grasas y aceites, también llamados triglicéridos, son también otro tipo de lípidos, sirven como depósitos de reserva de energía en las células animales y vegetales. Cada molécula de grasa está formada por cadenas de ácidos grasos unidas a un alcohol llamado glicerol o glicerina. Otros lípidos importantes son las ceras, que forman cubiertas protectoras en las hojas de las plantas y en los tegumentos animales. También hay que destacar los esteroides, que incluyen la vitamina D y varios tipos de hormonas. Los lípidos desempeñan cuatro tipos de funciones. Son la principal reserva energética del organismo. También tienen función estructural, ya que forman las bicapas lipídicas de las membranas, recubren órganos y les dan consistencia, o protegen mecánicamente como el tejido adiposo de pies y manos. Tienen función biocatalizadora. En este papel, los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Como función transportadora, es la encargada del transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino. Las proteínas. Las proteínas desempeñan un papel fundamental para la vida y son las biomoléculas más versátiles y diversas. Son imprescindibles para el crecimiento del organismo y realizan una enorme cantidad de funciones diferentes, entre las que destacan: actúan como anticuerpos, toxinas, forman coágulos sanguíneos, absorben o refractan la luz y transportan sustancias de una parte del cuerpo a otra. Las proteínas son las macromoléculas que realizan todas las actividades celulares. Como enzimas, las proteínas aceleran mucho las reacciones metabólicas. Como cables estructurales, las proteínas brindan soporte mecánico tanto dentro de la célula como en su periferia. Como hormonas, factores de crecimiento, activadores génicos y realizan una gran cantidad de funciones reguladoras. Como receptores de membrana y transportadores, determinan ante qué reacciona una célula y qué tipo de sustancia entran o salen de ella. Como filamentos contráctiles y motores moleculares, constituyen la maquinaria para los movimientos biológicos. Como ejemplos de proteínas encontramos la queratina, colágeno, fibrina, insulina, albúmina, tripsina, miosina, actina y la elastina. Por último, tenemos los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son compuestos orgánicos de elevado peso molecular. Cumplen la importante función de sintetizar las proteínas específicas de las células y de almacenar, duplicar y transmitir los caracteres hereditarios. Los ácidos nucleicos, representados por el ADN o ácido desoxirribonucleico y por el ARN o ácido ribonucleico, son macromoléculas formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas nucleótidos. Estas biomoléculas son compuestos orgánicos que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. El ADN contiene la información genética de todos los seres vivos. Cada especie viviente tiene su propio ADN y en los humanos es esta cadena la que determina las características individuales, desde el color de los ojos hasta la propensión a determinadas enfermedades. Es como el código de barra de todos los organismos vivos que existen en la Tierra, que está formado por segmentos llamados genes. El ácido ribonucleico o ARN es una molécula que cumple una importante función al permitir copiar la información contenida en el ADN, transportarla a las estructuras celulares encargadas de elaborar las distintas proteínas y formar además parte de la maquinaria en la que se lleva a cabo la producción de estas últimas. Y bien, con esto damos por terminado el tema de las cuatro biomoléculas orgánicas. Estas son las referencias donde se obtuvo la información del tema tratado. Muchas gracias.